Medias móviles en el trading. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va aquí en un nuevo video para su curso gratuito de trading que se está llevando aquí en su canal Economía para todos ustedes? Y hoy vamos a hablar acerca de las medias móviles, ¿ok? Uno de los indicadores más antiguos que existen desde que se empezó a utilizar análisis técnico y que es muy utilizado por los diferentes traders a sus diferentes niveles y en sus diferentes estilos. O sea que las medias móviles son muy utilizadas, para no decir que son todos los que la usan, porque no son todos, pero sí la gran mayoría, ¿ok? Entonces, ¿qué son las medias móviles? Las medias móviles son los indicadores más utilizados en el mundo del trading. Tienen como función principal suavizar los movimientos del precio para disminuir los ruidos del mercado y determinar el sentido de la tendencia. ¿Qué quiere decir eso de los ruidos del mercado? Los ruidos del mercado se trata de esos movimientos bruscos de subidas y bajadas rápidas, ¿okay? Que pueden confundir al inversor a la hora de comprar o vender y el momento de identificar realmente una tendencia. Gracias a las medias móviles, como sacas un promedio del precio, pues es mucho más fácil identificar que independientemente para dónde se está moviendo el precio de forma de ruido, si el precio va en tendencia alcista, en tendencia bajista o por si al contrario estamos en un lateral. ¿Cómo se calculan las medias móviles? Su método es muy sencillo. Solo se promedia el precio dentro de los últimos periodos seleccionados. Por lo general, la mayoría toma el precio de cierre de la cotización en cada periodo. Se puede tomar otro precio, se puede tomar el precio de apertura, un precio medio o el precio más alto o el precio más bajo, ¿ok? Pero por lo general, la mayoría toma es el precio de cierre. Y como nosotros tenemos es que competir contra la mayoría, pues bueno, vamos a tomar exactamente igual el precio de cierre. Aquí está uno de los ejemplos de cómo se calcularía con respecto al periodo. Aquí tenemos un cuadro con 13 periodos, pero se seleccionan los últimos 10, ¿ok? Están aquí en este momento en rojo. Dice aquí 65.1, 64, 63 y se suman todo eso, se divide entre el número de periodos y nos da 62.4. A medida que avanza un periodo, pues se va corriendo la cuenta, en este caso tomando una media de 10. Si la tomo de 20, entonces son 20 periodos. Si la tomo de 21, son 21 y así sucesivamente, ¿ok? Pero eso lo va haciendo de forma automática ya las computadoras, las plataformas, así que no te preocupes realmente por eso, simplemente para que entiendas cómo se forman. La representación gráfica de una media móvil. Esta se representa mediante una línea sobre el gráfico, de tal manera que representa los movimientos del precio, pero de forma más suavizada. Fíjense lo que le estaba hablando. La línea roja es la media móvil, ¿ok? Y las velas es el precio. Entonces fíjense que de repente aquí está el precio bastante elevado, de repente baja, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar. Eso se le llama ruido, ¿ok? Ruido, cuando hay una volatilidad muy rápida dentro del precio. Pero la línea de tendencia, o sea, la media móvil, nos está generando que la tendencia es alcista. O sea, dentro de su promedio, fíjense que tiene pendiente positiva, por lo tanto en este ejemplo estaríamos a tendencia alcista. Entonces sería un poquito más fácil a la hora de tomar decisiones. Con respecto a los tipos de medias móviles, tenemos la media móvil simple, la cual podemos encontrar en las plataformas como MA, ¿okay? O puede variar un poquito, pero más que todo como MA. Esta media se calcula dándole el mismo peso de importancia a todos los datos por igual del periodo seleccionado. ¿Qué quiere decir? Que si seleccioné los últimos 10 periodos, como hicimos en el ejemplo anterior, o sea, cada periodo tiene el mismo porcentaje de valor en la cuenta que se va a sacar de promedio, donde solo se suman sus datos y se saca el promedio. Se suman los datos y se divide entre el total de periodos, como ya lo explicamos. Esta es la más común de todas, pero también la que reacciona con más lentitud al cambio en los precios, ¿ok? Pero es como la principal, fue como la primera que se creó con respecto a las medias móviles. Ahora bien, tenemos otra media móvil que se llama media móvil ponderada,
que la podemos encontrar en la plataforma como WMA, ¿ok? Que es como para buscar mejorar un poquito esa media móvil simple. Y esta media cambia el peso de importancia a los periodos seleccionados, dándole más importancia a los periodos más actuales sobre los periodos más antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de repente en la división, en vez de sumar todo exactamente, pues a un periodo le daban el 90% del peso, al otro le daban 80% del peso, al otro 70% del peso. A medida que se iba alejando del periodo actual, la ponderación era menor con respecto al resultado total. Esta media reacciona más rápido al cambio de los precios, pero adquiere un poco más de ruido en los movimientos bruscos del mercado. ¿Por qué? Porque la última vela tiene más valor que el resto. Entonces, y los otros van como de forma decreciente. Por eso es que el ruido se detecta mucho más rápido, ¿ok? Ahora bien, tenemos ahora la más actual con respecto a las principales, porque ya he visto que hay unas nuevas por ahí que están haciendo experimentos, pero digamos que la que vino a mejorar ahora a la media móvil simple y a la media ponderada, que sería la media móvil exponencial. Su cálculo lleva unas variaciones, pero destaca que se agrega un periodo adicional al que uno selecciona. Por ejemplo, si tomamos una media de 10 periodos, la fórmula tomará 11 para su cálculo. El periodo más actual tendrá más importancia, mientras que el resto tendrá el mismo peso. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, cada periodo, o sea, el último periodo vivido, tiene más peso que el resto de los periodos seleccionados, pero el resto mantiene igual. No varía como la ponderada, que tienen diferentes porcentajes en el peso de la fórmula. Aquí se mantiene igual. Pero agrega un periodo más, y eso es buscando que sea un poquito más suave. Entonces, ¿qué quiere esta media? Busca que la reacción sea rápida, como la ponderada, pero que mantenga todavía una cierta suavidad, como la media móvil simple. ¿Ok? Entonces es importante entender lo siguiente. Tenemos tres tipos de media móvil. De repente, de la forma como te lo estoy explicando, tú vas a pensar que la mejor es la media móvil exponencial. Y realmente no es así. ¿Ok? No hay una mejor. Simplemente es que de acuerdo al tipo de mercado y de acuerdo a tu operativa, ¿ok? Tú vas a ir seleccionando cuál es la que consideras que realmente se te va mejor a ti o no. Por ponerte un ejemplo rápido aquí, si estamos en acciones, por lo general la mayoría de las personas que trabajan acciones usan media móvil simple. Por lo tanto, si tú entras con una exponencial o con una ponderada, no estaría mal, pero tal vez no estarías detectando exactamente los movimientos de compra o de venta de las demás personas que están en el mercado, porque ellos están usando una simple. ¿Ves? Por lo tanto, siempre hay que hacer un testeo, hay que hacer lo que ya explicamos, que es un backtesting a la hora de elegir el mercado, para poder elegir qué indicadores realmente son los que me funcionan. Ahora bien, entre los usos más comunes de las medias móviles, ¿verdad? Las medias móviles se forman parte de cualquier análisis de trading y forman parte de una infinidad de estrategias para operar los mercados. Sin embargo, los más comunes son los siguientes. O sea, hay muchísimas estrategias, ¿ok? Lo que te voy a explicar ahorita no es una estrategia para operar, simplemente es cuál es la visión con la cual se usan más comúnmente las medias móviles. Estrategias te voy a enseñar, por supuesto, bastante, pero ve en material para más adelante. Ok, uno de los usos que tiene principalmente es ser de soporte y resistencia dinámico. Ok, las medias móviles suelen ser utilizadas como soporte en tendencia alcista y de resistencia en tendencia bajista, como suele tener un efecto de imán, como que atrae el precio. ¿Ok? Fíjense aquí donde está la línea amarilla, el precio está por encima de la media móvil, por lo tanto hace como un efecto imán. Cada vez que se aleja de la media móvil del precio, la media móvil como que si la atrae hacia ella. Por lo tanto, cuando está por la parte de arriba, lo que tenemos es que esperar a que llegue a la media móvil para hacer una compra y luego que haya el movimiento alcista. ¿Ok? Ahora, si se da este efecto, lo estoy señalando en este momento, una vela roja grande y cruza de la parte superior a la parte inferior, entonces decimos que estamos en una tendencia bajista. Por lo tanto, los movimientos pueden ser para aprovechar los retrocesos o los movimientos largos, pero hacia la baja. Entonces tenemos aquí
la flechita verde. Y en este caso se convierte, en vez de una resistencia, se convierte en un, perdón, en vez de un soporte donde aguanta, como en el caso donde está la flecha amarilla, se convierte en una resistencia. ¿Por qué? Porque por la parte alta, fíjense que el precio no lo supera. Llega, rebota, llega, rebota, llega, rebota, llega, rebota. Lo supera ya al final. Otro uso que tienen las medias más comunes de las medias móviles son sin duda la identificación de tendencia. Y se puede hacer de muchas formas. Yo lo puedo decir a través de mi experiencia que tengo dos formas para identificar la tendencia con las medias móviles. La primera es si el precio se mantiene por encima de la media móvil, la tendencia tiende a ser alcista. Y cuando el precio está por debajo de la media móvil, la tendencia tiende a ser bajista. Y lo podemos ver en este gráfico un poquito. Fíjense, cuando está por debajo de la media, el precio tiende, hay un rebote y cae, hay un rebote y cae, hay un rebote y cae. Fíjense que aquí se mantuvo, sin embargo, siguió cayendo, ¿ok? Cuando hay luego el cruce del precio hacia la parte alta, entonces fíjense que se mantiene un tiempo en subidas. O sea, esta foto fue sacada de un gráfico diario. O sea, cada vez le junta, o sea, duró bastante tiempo en la parte alta del precio, lo que sería que la tendencia principal en este momento sería alcista. La otra forma de detectarlo es utilizando dos medias móviles. Si una media rápida cruza una lenta de arriba a abajo, la tendencia cambia a bajista. Y si la rápida cruza de abajo hacia arriba, la tendencia es alcista. Estoy seguro que a lo mejor te estás preguntando, ajá, pero ¿cómo es eso con una media móvil rápida y una lenta? Ok, ya te explico. Se le llama media, si tú seleccionas dos medias, ok, se le llama media rápida a la que tiene menos periodos y media lenta a la que tiene más periodos. Digamos que si tienes un ejemplo que selecciona las medias móviles de 10 periodos y una de 20, entonces en ese caso la rápida sería la de 10 y la lenta la de 20. Si por el contrario seleccionas una media de 20 y una media de 50, entonces la rápida pasa a ser la media de 20 y la lenta la media de 50, ¿ok? Entonces fíjense que en este caso la línea amarilla es una línea de 10 periodos, ¿ok? Que seleccionamos para el ejemplo, y fíjense que aquí donde está señalado, en el primer una flecha verde hubo un cruce de abajo hacia arriba, por lo tanto, aquí nos dice si la rápida cruza de abajo hacia arriba, la tendencia cambia alcista. Y aquí justo, fíjense como los precios rebotaban, 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 pero siempre fueron alcistas, ¿ok? Ahora, por el contrario, si el cruce de la media móvil va de arriba hacia abajo, de la rápida a la lenta, entonces fíjense que los movimientos son hacia la baja. Hay una recuperación, pero sigue manteniéndose el movimiento a la baja. Vámonos a un gráfico real para que podamos observar mucho mejor lo que te estoy explicando. Ok, muy bien, aquí estamos en un gráfico real. Vamos a seleccionar aquí el euro dólar, que es una de las cosas que yo sé que la mayoría de las personas entran por Forex. Entonces, bueno, vamos a tocar un poquito de ejemplo el euro dólar en este caso. Vamos a colocar primero las tres medias móviles para que puedan detectar un poquito las diferencias. Nos vamos ahí en la parte superior donde dice FX, donde dice indicadores y estrategia. Hacemos clic ahí y vamos a escribir en el buscador media. Aquí, media. Y nos salen, fíjense, tenemos la media móvil exponencial y la ponderada. Entonces vamos a agregar la media móvil, vamos a agregar la ponderada y vamos a agregar la exponencial. Ok, muy bien, cerramos aquí los indicadores y fíjense que en este momento las tenemos aquí junticas todas y son del promedio 9. Vamos a cambiar esto. Si me monto en uno de los indicadores, me coloco aquí en la bolita del engranaje donde dice opciones de configuración, hago clic ahí y vamos a cambiar unas configuraciones. Vamos a cambiar los colores, ok. A la media móvil simple la vamos a colocar color amarillo, no tan grueso, y le vamos a cambiar el valor para que estén un poquito más separados. Hacemos clic en entrada y en vez de una media móvil de 9 vamos a colocar una media móvil de 30 periodos, ok. Muy bien, ahora entonces vamos con la segunda, que sería la ponderada. Aquí igual la colocamos 30 periodos porque es comparativa entre ellas y vamos al estilo, vamos a agarrar un azul. Bueno, ese mismo azul está bien, porque de repente un poquito más gruesecito para que resalte. Muy bien. Y ahora nos vamos con la media exponencial, la cual la vamos a colocar de color rojo.
y le vamos a decir que la entrada de los datos sea de 30 igual. Muy bien. Entonces fíjense que si nos acercamos, las medias móviles tienen un comportamiento muy parecido. O sea, es muy leve lo que varía una entre ellas. Entonces tú aquí tienes que empezar a revisar, a hacer backtesting de cuál podrías seleccionar tú mejor que se adapte a tu operativa. ¿Ok? Entonces, pero fíjense que más o menos lo mismo. Simplemente es un poquito más, un poquito menos, pero eso varía dependiendo del mercado. Ahora bien, la plataforma gratuita de TradingView solamente nos deja colocar 3 indicadores. Por lo tanto, si en este momento yo quisiera colocar otro indicador, pues no podría, ¿ok? Porque ya tengo los 3 indicadores de las medias móviles. ¿Qué hago yo en esta situación? Ok, si yo aquí elimino estas medias móviles, vamos a eliminarla, me vengo aquí a mis indicadores, ok, y voy a utilizar una que ya tengo en favorito que se llama 7 EMA, ok, 7 EMA es un indicador que nos tiene para colocar 7 medias móviles exponenciales, ok, exponenciales. Esta es la razón por la cual yo uso la exponencial, simplemente porque me permite utilizar este indicador y yo puedo seleccionar. Fíjense que tengo como un arco iris de medias móviles. Si yo coloco aquí donde está mi barrita para configurar, aquí tengo todas las medias móviles y todos los colores. Entonces yo puedo seleccionar las que yo quiera. Entonces vamos a seleccionar una rápida, vamos a dejar la primera que va a ser la 8, ok, simplemente le vamos a cambiar un poquito el color, vamos a hacerlo un poquito más claro, pero más fuerte y un poquito más grueso, ok, perfecto. Ahora me voy a quitar la 13, 21 y 34. Vamos a eliminar esas 1, 2, 3. Ok. Y me quedo con la de 50. Periodo que la vamos a colocar en amarillo. Vamos a colocarla en amarillo. Fuerte amarillo, pero un poquito más grueso. Muy bien. Y vemos las entradas y voy a eliminar la de 100 y me quedo con la de 200. Ok, y la de 200 la vamos a colocar rojo fuerte, ok, y más gruesa de lo normal. Listo, ok, ya tenemos 3 medias móviles. Entonces tenemos, digamos que una rápida, que sería la azul, que fíjense que va pegadita, mientras más rápida va más pegadita al precio. Tenemos una lenta, que sería la media móvil amarilla, que es de 50 periodos. Y tenemos una mucho más lenta, que es esta roja grande, que es de 200 periodos, ¿ok? Y ustedes me dirán, ¿para qué voy a utilizar 3? Entonces, explico el primer caso que nos vimos, que es para qué servían las medias móviles. Y es que si el precio está por encima de la media móvil, tenemos movimientos alcistas, ¿ok? Como estamos en esta parte. Están por encima, en este caso, tanto del precio de la media móvil de 50 como de la de 200. Entonces, este tramo es alcista. ¿Ok? Muy bien. Cuando estamos los precios por debajo de la media móvil, fíjense cómo están los precios. ¿Ok? Y tocaban y bajan, tocan y bajan, tocan y bajan. O sea, los precios eran bajistas, siempre venía bajando, bajando, bajando. Entonces, esta es una forma que tenemos para detectar. Y la otra forma son los cruces. Fíjense que en este sector ya la línea de la media móvil rápida, el azul, cruzó de abajo hacia arriba, ¿ok? Y ya cuando hace el último rompimiento, que viene el retroceso, nos confirma de que la tendencia de ahora en adelante es hacia el alza, ¿ok? La media de 200 se usa mucho para eso, inclusive en diferentes activos, es bastante bueno. Que ya tú sabes que si estás por encima vas con movimientos alcistas. Tienes que aprovechar cada rebote para comprar para que puedas seguir subiendo. Por el contrario, si el cruce, fíjense, lo tenemos de arriba hacia abajo completo, entonces el movimiento va avanzando pero de bajada, ¿ok? Como pueden observar. Entonces las medias móviles nos permite esa facilidad también para detectar un poquito las tendencias, ¿ok? Y recordando de que como se usa como un medio de imán, cada vez que el precio se separe mucho de la banda,
¿ok? De una de las medias móviles, pues va a tender siempre a retroceder y a ubicarse junto a ella. Entonces fíjense que es bastante interesante, bastante importante todas las cosas que se pueden hacer con las medias móviles. Hay muchísimas cosas más que se van a ir explicando ya cuando entremos en materia de las estrategias. Sin embargo, te quiero dejar una tarea. ¿Cuál es la tarea? Bueno, ubica tus medias móviles, como lo hice yo aquí en el video. Te vas paso a paso en los indicadores, puedes seleccionar 3, 4, lo que tú quieras. Yo te recomiendo que empieces con 2 indicadores y luego le agregas el tercer indicador y haz prueba, anota, ve su comportamiento, porque yo te coloqué 3 aquí, pero a lo mejor tú pruebas otra media móvil y dices, no, mira, a mí me sirve mejor tal media móvil para tal mercado. Sería muchísimo más interesante. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido más. No olvides suscribirte al canal, de regalarnos un like, continúa con tu curso porque ahora es que están saliendo videos. Es un curso bastante completo a pesar de que es para principiantes, pero que estoy casi seguro que al finalizar el curso ya tú podrás hacer tus primeras pequeñas operaciones en el mundo del trading. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.